Buenos días, chicos. Un saludo a cada uno de ustedes. Doctores, el día de hoy vamos a continuar con nuestros temas del curso de nefrología. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, buen día. Sí, se escucha muy bien. Ok, excelente. Bien, chicos, el día de hoy vamos a tocar dos temas. Creo que ya lo tocamos en la parte de SEME, un poco lo que es la insuficiencia renal aguda, solamente que vamos a dar más datos clínicos y terapéuticos, ¿no? Y de la enfermedad renal crónica. La aguda, en realidad, su connotación y conocimiento es muy relativo en cuanto a calcular exactamente cómo está la funcionalidad renal. Lo que tenemos que percatarnos es el origen y las complicaciones. Y la crónica, como su nombre mismo lo dice, son estadios que van a ir progresando de forma muy lenta y cuyas etiologías pueden ser muy variadas. Y el manejo va a depender mucho en qué estadio nosotros vamos a encontrar la enfermedad. Entonces, vamos a empezar con lo que es la falla renal aguda. Chicos, es bien interesante lo que es la insuficiencia renal aguda. Yo les hago una pregunta, ¿no? Muchos pacientes van a tener falla renal, hipoperfusión renal, pero no significa que se va a elevar la creatinina. Pero ustedes, ¿qué es lo primero que cuando le dicen, a ver, doctor o doctora, ¿no? Cuando les toque el momento a ustedes de lucirse, doctora, quiero que evalúe cómo está mi riñón. ¿Pero tiene algún problema? No, no tengo ningún problema. Yo quiero que me evalúe y me diga si mi riñón está bien. Entonces, es muy difícil definir cuándo un riñón está bien o cuándo un riñón está mal, ¿no? Si es que hablamos desde el punto de vista que yo quiero valorar si es que hay alguna alteración, ¿no? Entonces, tú tomas la clásica que hacen los médicos es tomar una creatinina y esa creatinina que ha sido tomada, dicen, muy bien, su creatinina está normal, calculan su tasa de filtración glomerular, está bien, su función renal está bien. O hay un poco de cuidado, ¿no? No significa que la función renal esté bien. La creatinina, si bien es cierto, lo usamos para ver, pero puede que el paciente ya tenga alguna alteración renal y no significa que porque tenga una buena tasa de filtración calculada, significa que el riñón esté funcionando bien. Entonces, no es tan exacto el poder definir cómo está la funcionalidad. Y es por eso que se generan muchos métodos, ¿no? Y juntando todos esos métodos llegamos a una conclusión. Entonces, hablar de falla renal aguda, nosotros muy históricamente hemos usado la creatinina, pero se ha visto de que la creatinina uh, no nos va a dar un dato tan exacto como para definir qué paciente está más grave y qué paciente no lo está, ¿no? Yo me acuerdo y les cuento que he tenido pacientes con falla renal aguda con creatininas de 8 y el paciente estaba relativamente, por lo menos hasta ese momento estable, ¿no? Pero también he tenido pacientes con creatinina de 4 que estaban ya muy inestables, ¿no? Entonces, y por fin la creatinina no que me daba un indicador que el que estaba peor, más elevado, debía estar más peor que el otro que está más bajo. Entonces surgían muchas inquietudes, ¿no? Y así como surgen las inquietudes, los médicos tratan de clasificar y buscar la mejor manera de definir esta patología, ¿no? Entonces, vamos a ver la definición, epidemiología, anatomía, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Primero, recuerden que el riñón, y creo que ya lo hemos tocado, lo hemos repetido, eh, tiene que cumplir sus funciones básicas, ¿no? Filtración, reabsorción, secreción y excreción como producto final de todos estos procesos, ¿no? Entonces, si yo tengo problemas en la filtración, netamente mi problema es glomerular. Y si tengo un problema a nivel de reabsorción y secreción, entonces ya estamos hablando que mi problema está ubicado principalmente a nivel tubular, ¿ya? Creo que hasta ese punto todos estamos de acuerdo. Y la sumatoria tanto de la filtración como de la reabsorción y secreción, en cuanto positivos y negativos, sale la excreción. ¿Listo? Entonces, glomérulo y túbulos nos dan el resultado final. Eso creo que lo tenemos muy claro, ¿no?
Entonces, no siempre se va a alterar la filtración porque se haya lesionado el glomérulo. ¿Me dejo entender? Se va a alterar la filtración netamente porque hay una alteración en las presiones hidrostáticas o la presión neta de filtración, ¿no? Pero estructuralmente el glomérulo está bien. Vamos a tener a veces problemas en la reabsorción y secreción de sustancias porque a nivel tubular sí se va a lesionar, ¿no? Entonces, la falla renal tiene manifestaciones tanto glomerulares como tubulares, ¿no? Eso como parte de introducción que ustedes tienen que ir razonando. Bueno, esto es importante, ¿no? El 22% del gasto cardíaco, nuestro querido riñón se ocupa casi la quinta parte de toda la sangre que circula en nuestro cuerpo. La nefrona es la unidad, eso ya lo sabemos, por tanto la nefrona y la alteración de la nefrona nos va a dar en sí cuál es la funcionabilidad y el estudio para definir a un riñón lo tenemos que definir a nefrona como unidad. Pero para la tasa de filtración glomerular tenemos que definir al riñón como la sumatoria de todas esas nefronas. ¿Listo? Entonces es muy sui generis. Yo puedo tener una falla renal porque el 50% de mis nefronas no funcionan, pero el otro 50% de mis nefronas sí funcionan. Entonces, funcionalmente el riñón no está bien, pero mi tasa de filtración glomerular sí va a salir normal, por compensación, ¿no? Entonces, lo que trato que comprendan es cómo se va viendo de que el hecho de que tenga alteraciones en algunas nefronas no significa que tenga alteraciones en la tasa de filtración glomerular. Esa alteración se da en el conjunto de nefronas que se van a ir alterando. No se olviden, siempre hacen preguntas con respecto a la gluconeogénesis. Después del hígado, que creo que ustedes ya deben saber que es el primer productor de glucosa, tenemos al riñón, ¿ok? Y bueno, nuestra tasa normal de filtración es de 125 mililitros por minuto por 1,73 metros de superficie corporal, ¿no? Entonces, ¿cómo surge que en el año de 1802 William Heberden da el término de ischuria renalis, ¿no? Como definición, porque observó que muchas personas tenían ciertas alteraciones. Y él también comenzó a hacer experimentos a nivel de ratones, ¿no? Y ratas, como siempre en medicina se ha hecho. Y he observado, ¿no? Que, por ejemplo, sacando los riñones que pasaba en los animales, ¿no? Entonces, o sea, sus operaciones quirúrgicas en perros, en otros animales, se observaba cambios fisiológicos agudos. Y eso generaba que busque explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Pero solamente lo describen como observaciones, no, no se describe como, sea como un libro de enfermedad. Más en el año 1951, ya Homer Smith dice, muy bien, hay que definir un término. Y surge el término de falla renal aguda como una definición ya establecida como consenso para muchos médicos, ¿no? Pero no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que muchos pacientes ya tenían alteraciones en la función renal de forma aguda, pero no significaba que tenían alteraciones de su tasa de filtración, ¿no? Entonces decían, ¿cómo lo podemos catalogar como falla renal aguda, ¿no? O sea, que está fallando si todavía el riñón no falla. O sea, el riñón cumple su función, solamente que ha disminuido su funcionalidad, pero no es que esté fallando, ¿no? Pocas palabras, tiene una disfunción renal. Esa es la palabra que usaba, ¿no? O es una alteración renal, ¿no? O un estrés renal, ya, digámosle así. Pero no está fallando, no significa que el paciente esté en una falla, ¿no? Entonces cada médico le ponía su definición, ¿no? Y es por eso que cuando se hace la revisión, por ejemplo, en este artículo que Domingo Chang, que hace de la falla renal aguda y falla renal aguda, una revisión histórica, menciona que aproximadamente se generaron algo de 35 definiciones en esa época. O sea, imagínense, todos en función a esta falla renal. Cada quien de acuerdo a su razonamiento fisiopatológico, a sus experiencias que fueron teniendo. Entonces, esto generó buscar un consenso, ¿no? Entonces, dijeron, muy bien,
¿Qué parámetros vamos a utilizar para definir una falla renal aguda? Y acá vienen las confusiones. ¿Ah? Tú te preguntarás, ¿por qué surgieron estas confusiones? Surgieron porque usaron tres parámetros. ¿Listo? Ya, parámetro número uno, creatinina. Parámetro número dos, urea. Y el parámetro número tres que usaron era el flujo urinario. ¿Ya? Entonces usaron tres parámetros, creatinina, urea y flujo urinario. ¿Por qué había la confusión en algunos médicos? Porque decían que el paciente ya no orinaba. Me dejo entender. Decía, el paciente no orina. Su riñón está fallando. Ya han pasado más de 6 horas, no orina. 7 horas, no orina. 10 horas, no orina. Ah, tómale una creatinina, está normal. Me dejo entender. O sea, la creatinina todavía se mantenía normal. Entonces decían, pero ya está fallando. Y algo está sucediendo en el riñón y por algo la creatinina está alterada. Entonces, no está alterada, perdón. Pasaban un par de horas más y recién comenzaba a subir la creatinina. Entonces decían, algo no está encajando. O sea, la creatinina debía haber subido juntamente. Entonces, la creatinina no es un predictor muy rápido de la falla renal. Demora en subir. Entonces, eso generaba confusiones. Lo mismo pasaba con la urea, ¿no? Se dan cuenta que la urea subía a veces mucho más rápido que la creatinina, o a veces la creatinina subía mucho más. No había un indicador muy exacto. Y a veces tenían creatininas muy elevadas, pero el paciente seguía orinando. Entonces, generó en realidad muchas confusiones. Entonces, cada quien en cada año, 1989, dice, muy bien, para mí voy a valorar creatinina y urea. No me interesa el flujo porque el flujo me confunde. Para algunos era así, ¿no? Porque decían, si el paciente no orina, orina. Bueno, pero en esencia para mí es la concentración en sangre. Entonces decían, si se incrementa más de 1 miligramo de cilitro de creatinina en sangre, o había un incremento más del 20 miligramos por decilitro o más del 50% de la urea, en este caso del BUM, ahí hablábamos específicamente de una alteración renal. Otros decían, no es tan exacto. Yo he visto, ¿no? Un científico en este caso decía que un incremento más del 0,3 miligramos por decilitro y un aumento más del 20% de la creatinina basal sérica, ya he visto alteraciones en la función renal del paciente y todo ello. Entonces, cada quien dijo, no, para mí solamente creatinina, porque me confunde la urea y me confunde eh, el flujo urinario. En el 83 exactamente lo mismo, ¿no? Si se percatan, igual, siguieron buscando valores, tratando de buscar cuál podría darnos el indicador de que este paciente realmente estaba entrando en una falla renal. Y ahí fueron manejando ya creatinina sérica de mucho mayor ímpetu hasta que posteriormente se comenzó ya a solamente usar creatinina y dicen, vamos a usar la tasa de filtración glomerular. Pero decían, pero la tasa de filtración glomerular no calculada específicamente, ¿no? No calculada, debería haber sido el parámetro. Pero se dieron cuenta que tampoco servía, porque las creatininas podrían variar muy rápidamente en estas fallas agudas, y esos cálculos de tasa de filtración que fueron diseñados para las enfermedades crónicas no nos daban un valor exacto. Así es que trataron de poder ir manejándolo de esa manera y al final, en el año 2002, dijeron muy bien el incremento mayor de 1 miligramo por decilitro. Entonces, si se dan cuenta, cada quien comenzó a tratar de encajar y esto en realidad generaba problemas, ¿no? Porque al final yo decía, mi paciente tiene falla renal. Venía otro médico y decía, no, pues, según mis criterios no tiene todavía falla renal. Entonces, eso llevó a buscar definiciones más exactas, ¿no? Y vamos a ver esto es lo que va a ir pasando en el transcurso de la exposición. ¿Cómo definimos una insuficiencia renal? ¿Cómo definimos una falla renal en este caso, ¿no? Que es el término que estamos ahora utilizando más que todo, ¿no? Es un síndrome clínico que se caracteriza por disminución de la función renal. Por tanto, tú tienes que preguntarte cómo yo valoro la función renal. Esta disminución
tiene que ser en horas o días. La evolución es rápida, y cuyo resultado vamos a tener acumulación de productos nitrogenados de desechos en sangre. Netamente porque justamente la función renal tiene esa función de eliminar, pero va a haber acumulación. Y como resultado, al final, va a haber una disminución de la diuresis o oliguria. Entonces, es una secuencia que tiene que darse, ¿no? Donde nos va a demostrar que hay una alteración de la función renal. Ahora, que yo tenga una alteración de la función renal no significa que es inmediatamente retención de nitrógenos e inmediatamente oliguria. No significa eso. ¿Listo? Muy bien. Eh, es reversible. Eso que quede bien claro. La falla renal aguda podríamos catalogarlo como una alteración funcional más que estructural, ¿ya? Más es funcional y por tanto le da esa capacidad de reversibilidad. Y alrededor del 40% de los casos cursa con oliguria. ¿Ya? Recuerden eso. No todos van a ser anuria o oliguria. ¿Ya? Entonces, que tú veas un paciente que esté orinando no significa que esté con buena función renal. ¿Ya? Eso que es una orina de mala calidad. Ahora, lo que sí les puedo decir es que si tu paciente comienza a tener una falla renal o una alteración renal, lo que sí va a producirse es más bien a futuro, si es que el paciente todavía orina, es que se vuelva oligúrico si es que tú no trataste la patología de fondo. Entonces, si de repente orina bien, dejas pasar y después de unos 3 días, digamos, el paciente deja de orinar. Y dices, uy, ahora sí, pues, pero ya perdiste 3 días, ¿no? Cuando pudiste haber anticipado. Entonces, hay criterios clínicos, ¿no? En este caso, observacionales, ¿no? Oligurias, menos de 400, y hay criterios bioquímicos, ¿no? Entonces, chicos, lo que sí les voy a decir es, para definir una falla renal, tienen que, aún no se tiene un consenso muy claro todavía actualmente, o sea, con parámetros muy definidos, pero más o menos ahorita vamos a ver cómo se ha ido clasificando. Lo que sí se llegó a la conclusión es que tú necesitas tanto parámetros clínicos, semiológicos, ¿listo? Eh, y parámetros bioquímicos. Y juntando ambos, tú tienes que llegar a un criterio de decir qué está pasando con el paciente y su función renal. Vamos a definir, creo que eso ya es para recordar, oliguria menor de 400, anuria, perdón, un diuresis menor de 100 al día y poliuria mayor de 2 cc por kilo hora. No se olviden, ¿no? Muchos cursan con gasolina normal o elevado. Muchas veces hay fallas renales que tienen esas características, ¿ok? Entonces, en el año 2001, dicen, muy bien, se juntaron tanto nefrólogos como intensivistas, más que todo Estados Unidos, y dijeron, no hay que llamarle falla renal, porque en realidad no es que esté fallando todavía el riñón, tal vez en estadios muy avanzados sí, pero en estadios comienzos no. Vamos a llamarle como injuria renal aguda, ¿no? La famosa injuria renal aguda, y por tanto vamos a generar una clasificación. Vamos a clasificarlos y le llamaron a esta clasificación rifle. Eh, el rifle, netamente, como su nombre lo dice, es riesgo, ¿ya? Injuria, ¿no? En inglés, o lesión, ¿no? Falla, ya pérdida de la función renal y, y en este caso ya enfermedad renal terminal. Entonces dijeron, muy bien, riesgo lo vamos a llamar cuando probablemente el riñón está siendo agredido, pero todavía el paciente no va a tener una alteración en su flujo urinario inmediato, ¿no? Hay que esperar un tiempo de esta agresión que está recibiendo el riñón y recién se va a manifestar esa disminución del flujo urinario. Y es por eso que utilizaron el gasto urinario, dicen. Un gasto urinario menor de
5 mililitros por kilogramo por hora, que se mantenga por 6 horas, significa que el riñón está siendo agredido, ¿listo? Está siendo, pero que todavía no significa que ya está en falla renal establecida, ¿no? O que tenga una insuficiencia renal establecida. Y dijeron, muy bien, o vamos a ver el índice de filtración glomerular en función a la creatinina. Una creatinina sérica por 1.5 o disminución del índice de filtración glomerular mayor al 25%. O sea, si tenía 100, ahora tienes en más 75 o menos. Entonces, si encontraban esto, decían, uy, este paciente está teniendo una agresión y está alterándose la función renal. Eso está en riesgo de llegar a complicarse y tener una falla renal ya establecida. Lesión. Se dieron cuenta de que ya, o el nombre de rifle, isquemia, ¿no? O sea, ya en realidad, primero el riesgo, después comenzó, si ese riesgo se sigue incrementando, se va a producir una lesión que va a producir isquemia, y la isquemia ya es una lesión ya establecida celular, ¿listo? Entonces ahí se veía que la creatinina se podía incrementar y la tasa de filtración podía disminuir, ¿no? Mucho más. Y acá veían que ya el flujo urinario se mantenía menos de 0.5 mililitros por kilo hora, pero ya por un tiempo mucho más prolongado, ¿ya? Entonces, 6 horas más dijeron, muy bien, las primeras 6 horas se está lesionando. Si no actúas en esas primeras 6 horas, tu paciente las siguientes 6 horas ya se va a lesionar, ¿no? Muy bien. Y falla, decían, cuando ya se incrementaba por 3 el valor normal de la creatinina. Y ahora, para eso tienes que saber tu creatinina basal, ¿no? Era un dato un poco el problema que se tenía con esta clasificación, ¿no? Y o creatininas mayores de 4, ¿no? Decían. Si en caso no se tenía la basal, si ya tu creatinina es mayor que 4, o una tasa de filtración ya que disminuye más del 75%, ya es estadio 3, digamos, o falla. Y acá ya tenemos disminución hasta 0.3 por 24 horas. En pocas palabras, lo que está diciendo es, 6 horas tenías la chance de rifle, perdón, de riesgo. Las siguientes 6 horas más, que hace 12, tenías de isquemia. Y pasar las 12 horas hasta las 24 horas, tienes ya mucha más probabilidad de falla. Si superabas las 24 horas, el paciente llegaba ya a falla renal establecida, como así ya con todos los parámetros, ¿no? Entonces, se veía que si ya llegaba una falla renal, como se me dice, falla renal ya establecida aguda, si esta falla renal no era revertida, no la podías revertir en el transcurso de 4 semanas, ¿listo? Eso se llama que ya había una lesión tan marcada en el riñón que ya habías perdido cierta funcionabilidad, ¿listo? Por eso de falla renal persistente, pérdida completa de la función, más de 4 semanas, quiere decir que ya hay una alteración estructural. Hasta aquí, netamente, más ya iba a una lesión funcional, pero pasadas las 24 horas ya entramos a una alteración ya estructural, o sea, a muerte celular muy marcada. Y si este paciente persiste con esa alteración de la función renal más de 3 meses, entramos a lo que se llama una enfermedad renal crónica. Y eso realmente, ¿por qué? ¿Por qué crónica o terminal? Porque el paciente fue tanta la lesión que en esos 3 meses se ha fibrosado el riñón y ya no va a recuperar su estructura normal. Entonces ahí cambia la cosa. Entonces decían, la idea es manejarlos en esos 3 parámetros, saber captarlos en estos 3 parámetros. ¿Listo? Esa fue la clasificación de Rifle. Pero el 2004 se volvieron a reunir y dijeron, hay algo que no nos cuadra, hay algo que no está bien. Vamos a modificar ese rifle porque en realidad no nos ayuda mucho. ¿Y cuáles fueron los errores? Primero que necesitábamos una creatinina basal. No todos tenían creatinina basal. Segundo, que cuando quisieron ver la mortalidad de los que fueron captados en riesgo, de los que fueron captados en lesión, los que fueron captados en falla, se dieron cuenta que la mortalidad casi era la misma.
Entonces decían, no hay mucha diferenciación. Tal vez para clasificarlos sí, pero para futuro no ayuda mucho clasificarlos. Entonces dijeron no era muy importante tener tantos parámetros y el aquí, la clasificación aquí mencionaba que la lesión renal aguda debería clasificarse solamente en tres. Lesión renal aguda, estadio uno, estadio 2 y estadio 3, ¿no? Hay que ser más simplificados. Entonces dijeron y fueron mucho más exquisitos, pero el tiempo sí lo han mantenido, ¿no? Si se dan cuenta, 6 horas, 12 horas y 24 horas o anulan por 12 horas, ¿no? Entonces, si cumplen estos parámetros, se sigue manteniendo, se acuerdan muy bien, exactamente igual, riesgo, lesión y, y lo que es falla. Pero en cuanto a la parte sérica, se ha hecho mucho más fino. Ya no se iba a considerar como acá multiplicado por 1.5. Por ejemplo, si tú tenías creatina de 1, tenía que elevarse tu creatina más o menos hasta 1.5. Pero en este caso dijeron no, creatina de 1 y basta que tú tengas 1.4, se ha elevado más de 0.3, tú ya estás teniendo una alteración renal. Entonces disminuyeron, eh, como se dice, tratando de hacerlo más sensible, ¿no? Tratando de captarlo hasta con valores mínimos de incremento, ¿ya? Pero nuevamente se dieron cuenta que es importante siempre, la única manera de poder definir esto es teniendo un control basal. Si el paciente llegaba a emergencia ya con falla renal, era bien difícil definir si es que su valor que tenía era una renal aguda o no. ¿Por qué? Porque no tenían una basal. Pero si tiene un paciente hospitalizado con creatinina de repente 0.6 y a los 3 días le toman y su creatinina sale 1.2, pues ya se incrementó más de 0.3. O incremento más de 150 a 200 de la basal. En estadio 2 de 200 a 300 y estadio 3 más de 300. Y esto siempre se ha mantenido. Cuando tenga un paciente que supuestamente nunca ha tenido alteración de creatinina, pero viene más de 4, eso ya le llaman estadio 3. ¿Ya? Y en el 2012 se publican las guías de clínicas de Cadigo que, que ya tratan de ser más explícitas en cuanto a la clasificación. Rifle, muy bien, cumplió su función, ¿no? Se manejaba. El Akin, que fue la que nos dio parámetros ya mucho más, tratando de buscar cambios mucho más finos. Y el Cadigo ya comenzó a buscar ciertos parámetros muy parecidos a los iniciales, pero siempre se mantiene el incremento de la creatinina en 0.3, listo, que es lo que actualmente manejamos. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, se está trabajando en futuras clasificaciones, pero ya en función a otra sustancia, ya no la creatinina, porque si se han percatado, para que se altere la creatinina, ya tiene que haber pasado un tiempo de la lesión que estaba teniendo o la agresión que estaba teniendo el riñón, me dejo entender. Entonces buscaron una sustancia que pueda detectarlo mucho más antes. ¿Sabes cómo decir? Antes de que mueran las células y pueda haber una alteración muy arcada renal, ahí debería existir alguna sustancia que sea tan sensible que apenas se lesiona el riñón, ya aparezca la sustancia, ¿no? Y ahí aparece la famosa cistatina C, la famosa cistatina C, ¿no? Que también actualmente ya está siendo usada para poder definir funcionabilidad renal, ¿no? Para la parte epidemiológica, más o menos 200 casos por millón de la población adulta al año. Aproximadamente esta falla renal aguda es el 5 a 20% de los ingresos hospitalarios, ¿no? O sea, no es poquito, es una población bastante alta, ¿no? Y se presenta en el 30% de los pacientes que se encuentran en la UCI. ¿Ya? Por ejemplo, en los pacientes que están ingresando a, a las unidades de cuidados intensivos que tienen coronavirus,
En realidad lo que los mata a ellos no es el problema respiratorio, ¿no? Porque tú pones un ventilador, mejora su perfusión dándole anticoagulantes, mejoras la ventilación dándole presión volumen, ¿no? Eh, el detalle es el siguiente, que estos pacientes al generar cascadas inflamatorias, la carga de citoquina, y respuestas inflamatorias sistémicas tan severas, producen fallas renales, ¿no? Y el detalle está que detectar estas fallas renales a tiempo y manejarlas se requiere de mucha experiencia de manejo en medio interno. Porque, porque recuerden que si un paciente entra en acidosis, comienza a tener disturbios electrolíticos, las células van a comenzar a morir ya no solamente de una zona específica, sino de todo el cuerpo. Entonces, muchos de los pacientes en UCI y de estos pacientes que les comento hacen falla renal, una falla ya multisistémica y fallecen, ¿no? Más que por el problema respiratorio, ¿no? Porque el problema respiratorio en realidad la máquina lo está suplantando. Lo que los mata a ellos es la disfunción de múltiples órganos. ¿Ok? Entonces no se olviden, 30% de ellos están en las UCI. Es más frecuente en las personas mayores, de hecho que sí, su riñón es mucho más sensible, y un 20 al 70% de los pacientes requerirán diálisis. Miren, ustedes dirán, doctor, pero si es reversible, sí es reversible, pero es tan, aún no son tan rápidos la agresión y la pérdida de la función renal que comienzan a tener, intoxicarse con todos los desechos que no pueden eliminarse y el paciente hace arritmias, hace problemas cardíacos y antes de que se nos complique, mejor entrar a la diálisis hasta que su riñón recupere su funcionabilidad y el paciente regrese a estado normal, ¿no? Mortalidad 7%. Entonces, si de 100 pacientes que entraron a falla renal aguda van a ser reversibles en teoría, pero se ha visto que el 7% pueden fallecer por las complicaciones y en realidad, siendo sinceros, es por no tener los medios suficientes para ser trabajado, ¿no? Imagínense que tú estás en la selva haciendo tu selva ahí al fondo, ahí, en la selva, y de repente te viene un paciente con clínica de una falla renal. Entonces, hasta que tú lo traslades, no tienes los medicamentos necesarios, el tiempo es hora, ¿no? Entonces pasan 6 horas hasta que lo trasladan a tal lugar, no tienen unidad de diálisis y el paciente fallece. Diagnóstico, insuficiencia renal por, no sé, septicemia, neurosepsis, ¿no? Entonces falleció, sí, falleció por falla renal, también hace consecuencia a la infección. Pero no falleció porque debería haber fallecido, ¿no? Falleció porque no se tuvo los medios para darle la chance de recuperarse, ¿no? No se olviden, puede ser urbana y rural. Y normalmente la urbana, sepsis y drogas, clásica. Y rurales, la clásica son las fallas renales prerrenales que se dan por diarreas o pérdidas de volumen. Bueno, esto creo que ya lo conocen muy bien. Las prerrenales, 60-70%, es la más característica, donde el riñón no tiene específicamente una lesión orgánica ya establecida, más se tiene específicamente una disfunción, ¿ya? Y tiene que ver la perfusión acá. Parenquimatosa o renal, establecida 20-30, obstructiva el 10%. ¿Sí? Disculpe, ¿está con audífonos? No, no, no. Se escucha un chasquido, o sea, tipo una interferencia, algo así. A ver, un ratito, voy a colocar. Ya, a ver, un ratito, chicos. Un ratito. A ver, ahora se escucha. Aló, ¿se escucha? Sí, Doc, se escucha. Ya. Bueno, ahora sí, muestro los audífonos. A ver, esperemos que no se escuche un sonido extraño.
A ver, chicos, con respecto a la parte de la obstructiva, como les decía, hay que tener muy claro cuándo tenemos una obstructiva, que en realidad eh, más lo vamos a tener en pacientes que, que presentan cálculos, ¿no? Principalmente como fase aguda, porque las obstructivas crónicas, los prostáticos, por ejemplo, llegan un poco tarde cuando el paciente ya llega a un estadio mucho más avanzado. Entonces hay factores de riesgo y esto tienen que saberlo muy bien. Cuando tengo un paciente con sepsis, para ustedes una alarma. Si tengo un paciente que está escéptico y está a cargo de ustedes tienen que monitorizar su riñoncito, ¿no? Bueno, comete el error y muchas veces de que el paciente valoran, viene por ser de neumonía, ya está, sus inhaladores, le dan todo, mejor el paciente, y pasa unos días y otra vez mejor, y dices, pero si estaba yendo bien. Ahí vamos a pedir otra vez sus análisis de control. Oh, su creatinina se ha alterado. Qué extraño, tío, ¿no? ¿Por qué se habrá alterado? Y después preguntamos al interno, ¿y cómo está su balance? Y recién se da cuenta que hace 2 días su flujo urinario ha comenzado a bajar. Entonces, siempre valorar el paciente completamente. Un shock hipovolémico, de hecho, que ya, ¿no?, la hipoperfusión va a dañar el riñón, por eso es importante mejorar la perfusión. En este caso, si es un shock hipovolémico, darle volumen, ¿no? Un trauma también va a lesionar el riñón, quemaduras, ¿listo? Pérdida de líquidos, cirugías cardíacas, cirugías mayores no cardíacas, drogas neurotóxicas, medios de contraste, no se olviden, intoxicaciones, venenos, sustancias que podrían lesionar el riñón. Eso es con confusión a la exposición. ¿Qué nos hace susceptibles? ¿Listo? O sea, la exposición significa que todos los que están expuestos a estas características o este tipo de patologías, casi todos van a ser falla renal, en menor o mayor grado. ¿Listo? Muchas veces el mismo organismo lo recupera. Y gracias a Dios, ¿no? Porque si no, a veces se les escapa el médico. Pero ¿qué te hace susceptible? Si tú estás deshidratado, un paciente deshidratado es susceptible a hacer falla renal. Un paciente con edad avanzada también. Género femenino también. Enfermedad renal crónica, ¿listo? O sea que hay pacientes que ya tienen su falla renal crónica. Entonces ya ellos fácilmente se pueden descompensar, ¿no? O cualquier otra enfermedad crónica, ¿no?, que pueda tener un diabético, de hecho que sí, porque su riñón ya tiene cáncer y anemia, ¿ok? Entonces, todas estas características lo hacen susceptible, ¿no? Entonces, en la parte expiratoria creo que ya vamos a hacerlo más rápido. Depende mucho de la integridad del riñón, ¿no? Depende mucho de la permeabilidad de las vías excretorias, ¿no?, la parte de salida, o la perfusión. Entonces, la perfusión vendría a ser nuestro primer mecanismo alterado. De ahí la parte del parénquima renal y la obstructiva, ¿no?, que son nuestros tres parámetros. Creo que se debe acordar cuando les mencionaba, ¿no?, que las células cuando comienzan a tener periodos de isquemia, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Pues un niño que viene por diarrea y viene por deshidratación, ¿ok? Si se ha deshidratado, ya el paciente está deshidratado, hasta ese momento lo único que va a disminuir es su flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal, y por tanto su presión hidrostática un poquito va a bajar y el paciente va a disminuir su tasa de filtración, ¿ok? Y eso va a originar menor producción de orina. Entonces, hasta ese momento trata de compensar, se genera el sistema renal tratando de compensar, pero si la diarrea persiste, este niño se va a seguir deshidratando. Entonces va a llegar un momento en el cual ya no va a haber la perfusión adecuada y a nivel de la eferente que tiene que salir la sangre capilar del glomérulo, por ahí tiene que salir, ya no va a llegar adecuadamente a los túbulos y los túbulos van a comenzar a tener isquemia. ¿Listo? Y al ver isquemia, va a comenzar el túbulo a lesionarse. Y si no corriges esa isquemia, todavía llega un punto que se produce la necrosis. ¿Ok? Entonces, esta necrosis ya nos lleva a decir que ya tiene una falla renal
ya no prerrenal, ya no es vascular por perfusión, ya cuando ya hay necrosis tubular, ya estamos hablando de una falla renal parenquimatosa, estructural. Entonces, la idea no es que llegue el paciente a ello, porque si llegase, en realidad ya es una falla renal ya establecida. Si te llega en fase prerrenal, si tú mejoras la perfusión del paciente, vas a evitar que esa isquemia prosiga y las lesiones necróticas de las células tubulares y parenquimatosas va a parar y por tanto el paciente fácilmente recupera su funcionalidad. Entonces, nosotros tenemos una lesión renal aguda, ¿no? Y tenemos una enfermedad renal crónica. Entonces, hay muchos factores que van a llevar a presentar ello. Eh, la gravedad de la lesión renal aguda podría llevar a una enfermedad renal crónica. Eh, y, y, eso también podríamos valorarlo en función a más o menos cuál es el tiempo de evolución de esas lesiones renales agudas. El estadio de la enfermedad renal es muy diferente que tengo un paciente con estadio 2 de enfermedad renal crónica y un estadio 5. Número de episodios, ¿no? ¿Cuántas veces al año ha tenido episodios de lesión renal? La duración como es y la proteinuria, ¿no? Todos estos factores en las lesiones renales agudas con el tiempo pueden llevar a una falla renal crónica. Y las fallas renales crónicas se pueden reagudizar con estos factores también. Entonces, y esto al final nos produce eventos cardiovasculares, nefropatía terminal, discapacidad, disminución de la calidad de la vida y la muerte del paciente, ¿no? Entonces, la clasificación ya lo conocen. Netamente, como les mencionaba, es disminución del flujo renal, ¿no? Netamente, ¿ya? Entonces, tratando de compensar esta disminución del flujo, se va a cerrar la arteriola diferente, ¿no? Por estímulo también la angiotensina 2. Pero después, al no haber compensación, ya el riñón se sacrifica y cierra la aferente, ¿no? Y ya no permite pasar nada de flujo y el riñón comienza a tener isquemia severa, ¿no? ¿Listo? Pero recuerden, tanto la estructura, la parte estructural, ¿ya? La parte estructural no se altera. La función tubular tampoco no se va a alterar, ¿no? Se mantienen normales hasta ese momento. La filtración es lo único que se está alterando y lo que es los flujos a nivel de los capilares glomerulares. Pero como les mencionaba, si esto persiste, no. Como la prerrenal, hay una hipoperfusión, hay varios receptores, hay, bueno, con otro mecanismo vasodilatador la arteria aferente. Entonces, si yo he captado de que hay una hiperperfusión, se activa mi sistema renal de generación de aldosterona, reabsorbe más sodio, agua. Voy a hacer vasoconstricción de la arteria eferente. Se va a vasodilatar la arteriola aferente inicialmente para poder mejorar la filtración, la tasa de filtración glomerular. Se activa el simpático, ¿no? Para producir una vasoconstricción periférica, aumentar la presión arterial y esto mejora el gasto cardíaco y vasoconstricción de la arteriola eferente también. Entonces ya tenemos dos que van a apoyar a esa vasoconstricción. Tanto la angiotensina 2 como el simpático, ¿no? Pero, y también el ADH, porque necesitamos de un otro modo captar más volumen. Entonces, y eso va a estimular mecanismos de la sed y el paciente no va a orinar, ¿no? Muy bien. El otro mecanismo es la vasodilatador de la arteria aferente, ¿no? En este caso, prostaglandinas E2, prostaciclinas y óxido nítrico, ¿no? Entonces, ellos van a hacer de que hay una vasodilatación. Esto es la prerrenal. Pero posteriormente, al ver que ya no hay nada de flujo, entonces para no perder flujo, la arteriola aferente se va a cerrar y eso va a disminuir ese flujo. Hay muchas causas por las cuales se va a dar
falla prerrenal, ¿no? Una de ellas es hipovolemias, ¿no? Pérdidas, gasto cardíaco, como en este caso ya enfermedades miocárdicas, ¿no? Insuficiencia cardíaca, resistencias vasculares, ¿no? En este caso el shock séptico, ¿no? En el cual hay un famoso shock distributivo, ¿no? Como le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque se produce una vasodilatación generalizada, ¿no? Y esta vasodilatación generalizada va a hacer de que baje la presión arterial y el paciente haga hipoperfusión, ¿no? Medicamentos que van a causar ello, inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿ya? No se olviden, ellos también van a alterar el mecanismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a alterar la vasodilatación de la arteriola aferente inicialmente, y ECAS también vamos a tener que ver, mieloma múltiple y macroglobulinemia, en este caso las famosas policitemias también. Bueno, esto netamente como para recordar ese mecanismo de compensación, ¿no? Acá tenemos la arteria eferente, aferente, ¿no? Se cierra la eferente justamente con la angiotensina 2, también sistema simpático, justamente para mejorar la perfusión. Pero lamentablemente no siempre se da de ese modo. Por tanto, vamos a tener que cerrar la aferente para poder tratar de evitar que el riñón ya elimine más volumen de agua, ya que no nos conviene que el riñón elimine agua como mecanismo, ya que el paciente ha perdido mucho volumen. ¿Listo? Entonces, es importante tener presente. Dentro de la clínica, de hecho, que el paciente va a estar con sed, hipotensión, taquicardia, reducción de la presión venosa yugular, ¿no? Disminución de la turgencia cutánea, va a haber mucosas secas, reducción de la sudoración y oliguria, ¿no? Por disminución de la tasa de infección glomerular. El parenquimatoso, en realidad, acá solamente tienen que considerar dos cosas, o es glomerular o es tubular, ¿no? Y recuerden que los túbulos siempre están acompañados de los vasos, principalmente, ¿no? Y el intersticio siempre va acompañado como estructura, ¿no? Glomerular, filtración, y tubular, vascular intersticial, ya venía a ser más que todo el parénquima, ¿no? La parte estructural a nivel de la médula. Y acá tienen las causas. Necrosis. A esto llegan los pacientes que tenían prerrenal y no lo hidrataste, se necrosó los túbulos, y eso es el 85%. La mayoría de ellos es cuando una prerrenal llegó tarde. El otro es la nefritis intersticial, las glomerulonephritis que vamos a ver, y vasculitis, ¿no? La parte vascular. Y la necrosis tubular aguda puede ser por isquemia, o sea, porque el paciente no le llegó buena perfusión de sangre, o puede ser nefrotóxica, le diste algún medicamento o alguna sustancia que tomó y eso le originó esta alteración, ¿no? Bueno, la necrosis tubular aguda, isquémica, 50%, hemodinámicas tóxicas, depósito intratubular como mecanismo, ¿no? que van a originar esta alteración. Dentro de las hemodinámicas, isquémica, estados prolongados perrenales, lo que les decía, ¿no? Por eso mencionaban que tienes 24 horas para poder solucionar. ¿Se acuerdan de la clasificación, ¿no? Del Carigo que mencionaba que menciona que pasadas las 24 horas ya era el tiempo que tú tenías. Entonces, si hay un niño que viene y dice, mi niño tiene diarreas hace 3 días y no orina desde ayer, ya. Entonces, lo único que les va a quedar a ustedes definir es que ya pasó más 24, y lo más probable es que ya tengan necrosis tubular, ¿no? Sepsis, hipotensión sistémica mantenidas también. Se debe a isquemias por redistribución, ¿no? Los famosos shocks sépticos distributivos, ¿no? Muy bien, el parenquimatoso, su inicio es horas, días, periodo de hiperperfusión prolongada, tasa de presión disminuida, flujo urinario disminuido, incremento de la creatinina cero, ¿no? Así inicia. Se va a mantener, ¿listo? Por 1 o 2 semanas, después lesión de las células epiteliales establecidas, se estabiliza el filtrado glomerular a 5 a 10 minutos por minuto. O sea, llega un punto en el cual se va a quedar con esta tasa de filtración calculada, ¿listo? Se reduce al mínimo la diuresis y liberación de sustancias vasoactivas, endotelina de leucina. Pero después viene la fase de recuperación, en la cual
como son células que se van a regenerar, son las células epiteliales tubulares y parenquimatosas, entonces el riñón va a volver a tener su estructura anterior, ¿no? Entonces vean acá el epitelio normal de los túbulos, ¿no? La parte prerrenal, todavía comienza a bajar la tasa de filtración glomerular porque el paciente no está orinando, ¿listo? Y de repente ya llegamos a una fase de isquemia y comienza muerte celular, ¿no? Pérdida de microvellosidades, obstrucción tubular, ¿no? Se quedan detritus, lesiones, se taponan los túbulos por la muerte celular y desaparecen estas células, ¿no? Pierde la función. Hay una fase de mantenimiento hasta que se vuelva a regenerar ese tejido. Y eso promedio son, como pueden ver, de 10 a 15 días, ¿no? Más o menos 2 semanas, es el promedio, ¿no? Desde que se inicia hasta que se recupera, promedio de 10 a 15 días, se va a recuperar la funcionalidad. Y una vez que se recupere la funcionalidad nuevamente, o mejor dicho, se recuperan las células, listo, estas células nuevas, son células nuevas que van a comenzar a funcionar de una forma todavía no adecuada. Y es por eso que muchos de los pacientes logran tener su fase poliúrica, ¿listo? Comienzan a orinar más de lo habitual. Y esa es una fase eh, después de la oligúrica en los pacientes con falla renal aguda. Si tienes un paciente con falla renal aguda y comienza a tener la fase poliúrica, significa que ya recuperó su estructura, pero que todavía se está adaptando nuevamente a volver a funcionar. O sea, esos túbulos nuevos van a volver a manejar ese mecanismo de contracorriente, van a comenzar a manejar nuevamente las respuestas hormonales al LDH. Me dejo entender, o sea, se van a volver a adaptar otra vez. Y esto es lo mismo que mencionaba las lesiones que se van a generar por isquemia y después se recupera y nos recupera otra vez sus microvellosidades a nivel túbulo proximal también, ¿no? Hablando de la parte de reabsorción. Entonces, nefrotóxicas 35%, ¿no? Y ahí hablamos de sustancias de contraste, por eso es importante preguntar al paciente si tiene alguna alergia y preguntarles cómo está su función renal, porque si yo le doy sustancia de contraste y el paciente tiene ya falla renal, se va a quedar en su sangre y va a lesionar al riñón más de lo que está, ¿no? Ciclosporinas, antibióticos, paracetamol también está descrito como nefrotóxico. El calcio, por eso es importante que el paciente no consuma calcio en exceso. Hemoglobina por taponamiento tubular, ¿ya? Filtra la hemoglobina y esos pigmentos se van a querer reabsorber. Y son tóxicos, no se olviden, la hemoglobina y la mioglobina son tóxicos. Igual que el calcio en dosis altas puede necrosar y por decir muerte tubular, ¿listo? Y es por eso que, por ejemplo, para que se acuerden, y alguna vez, no sé, los que van a hacer sus eructos en la costa o en la zona sierra, loxoceles, que produce mordida de araña por loxoceles, produce hemólisis, ¿no? El veneno que ingresa, y produce desprendimiento de hemoglobina y va a orinar el paciente hemoglobina cuando es un loxoceles viscerocutáneo ya. Y estas hemoglobinas llevan al paciente a falla renal aguda. Y hemos tenido, yo me acuerdo, pacientes que han ido a diálisis. ¿Por qué? Porque estos pigmentos, y acuérdense eso, los pigmentos lesionan el riñón. ¿Ya? Eso recuerden muy bien. Bueno, la nefritis intersticial aguda va a ser un tema que vamos a tocar, ¿no? Son fenómenos inflamatorios, ¿no? Con células inmunes, netamente, una respuesta inmunitaria que va a alterar toda la estructura del parénquima, ¿ya? Y en este caso, antibióticos, penicilina, cefalosporina, trimetoprim, sulfamida, rifampicina y los AINES pueden producir, sí. Entonces, no les vaya a parecer extraño que de repente un paciente tú le indicas, póngase penicilina, o esta es su ceftriaxona, y pueda tener alguna lesión, ¿ya? No es común, como pueden ver, pero hay que estar atentos. La glomerulonefritis, que lo vamos a ver por medicamentos, a las nefritis agudas y las postinfecciosas, que va a ser los siguientes temas a discutir, ¿no? Y bueno, obstrucción tubular, ¿no? Proteínas, mieloma múltiple y cristales, ¿no? Principalmente. Acuérdense del síndrome de lisis tumoral, ¿no?
las neoplasias, que tienen hiperdestrucción celular, pueden también producir que los túbulos se taponen y eso genera lesión, ¿no? Medicamentos, aciclovir, inavir, metotrexate también producen estas lesiones. La parte vascular, como parte final, en esta parte de lo que es parenquimatoso, vasculitis principalmente, ¿ya? Embolismo de la arteria renal, disección de la arteria renal, trombosis de la arteria renal, estenosis de la arteria renal, vasos pequeños, síndrome hemolítico urémico, culpa trombocitopénica, trombocitopénica, trombótica y las vasculitis, ¿no? Entonces, todo ello van a producir. Y la porrenal obstructiva. Eso ya creo que pensando, y el tema clásico es la parte prostática. Diagnóstico, muy bien. Clave, vital, su historia clínica. Yo sé que lo van a hacer muy bien. No van a preguntar, señor, cuántos años tiene, qué ha estado recibiendo, qué fármacos ha estado recibiendo, o ha estado con diarreas, con vómitos, ¿no? O qué enfermedad sufre usted. Entonces hay que evaluar la hemodinámica del paciente con preguntas, ¿no? ¿no? Indagar las causas, ¿no? Si ha tomado algún fármaco o algún tóxico o alguna hierba, ¿no? Que ha podido tener algún tóxico que pueda haber lesionado al riñón. Listo, determinar la cronología, ¿no? ¿Cuándo empezó las molestias? ¿Qué tiempo pasó hasta que el paciente dejó de orinar o se le hincharon las piernas? ¿O qué manifestaciones tienen? ¿Cuánto se ha instaurado? ¿No? ¿En qué tiempo? Si es meses o años, ya es una enfermedad renal crónica. Doctor, yo siempre he estado normal y así desde ayer que me ha pasado, yo no puedo orinar, no orino nada, ¿no? Me siento decaído, ¿no? Con malestar, mi corazón está palpitando. Parámetros de funcionalidad y análisis básicos, y tú tienes que establecer si tiene una falla renal, ya, si es funcional o ya está establecida. Si es funcional, es una prerrenal. Si es establecida, ya es una renal establecida, ¿no? Una ecografía tienes que pedir para ver cómo están los riñones, ¿no? Porque si el riñón está dilatado y hay una hidronefrosis, eso es obstructivo. Hay que ver el tamaño. Si el tamaño es normal o de repente es un tamaño chiquito, entonces de repente ya son crónicos, ¿no? ¿Listo? Ahora, la pielografía, la tomografía ya son análisis mucho más específicos para buscar lesiones renales. De repente por ahí una tumoración o algo que ha obstruido, ¿no? Entonces, en función a ello, se va a tener que evaluar, ¿no? Ver el análisis de orina, el sedimento proteico, ver el DHL, la morfología y los hematíes para ver si el problema es glomerular. Porque si estamos en una falla renal aguda por una nefritis puede ser una rápidamente progresiva y este paciente tiene que inmediatamente recibir pulsos de corticoide y hacerle una biopsia para definir qué le está produciendo toda esta lesión. Porque si no, este paciente va a evolucionar muy rápido y ahí sí va a haber problemas, ¿no? Porque se va a lesionar su riñón rápidamente. ¿Listo? Afectación glomerular de pequeños vasos, vasculitis, postinfecciosas, hablando de nefritis, ¿no? Microangiopatías, síndrome multicurémico, ¿no? Y netamente embolismos o trombosis a nivel renal, ¿no? Un ecodoppler y se hace el estudio respectivo. Para nosotros lo más peligroso es que el paciente tenga una enfermedad autoinmunitaria, una enfermedad que ha originado una respuesta inmunológica que desencadena una enfermedad rápidamente progresiva. Y para recuerden, rápidamente progresiva es lo mismo que decir semilunes. Y se tapona el riñón y es una falla renal severa. Y ese paciente tiene que recibir pulsos de corticoide y inmunomoduladores, ¿no? Ciclofosfamida, o si no, recibir medicamentos ya más de mayor control o de presión inmunológica para evitar que el riñón se destruya. ¿Qué debemos hacer? Un hemograma, su creatinina sérica, su nitrógeno ureico, en este caso la urea, electrolitos, un AGA, un sedimento de orina, ver con toda la bioquímica, un examen de orina completo, calcular los índices urinarios, ¿no? Mejor dicho, que nos permitan calcular la depuración. Si el paciente tiene cálculos, también hay que pedir un examen de orina muy detallado de la parte de cristales
Cálculos de índices urinarios, como les mencionaba, tienen que calcular cuál es la verdadera función renal que tiene el paciente, ¿no? Una ecografía renal y de las vías urinarias y todo el estudio respectivo para definir qué originó esta falla renal aguda. Bueno, si encuentran hematíes, ya, es una probable glomerulonefritis si es que hay dismórficos o hay cilindros, ¿no?, hemáticos. Normalmente glomerulonefritis, no se olviden. Si hay leucocitos, una pielonefritis probablemente. Si hay eosinófilos, las famosas nefritis inmunoalérgicas, ¿no?, que podría estar originando. Si hay bacterias, hongos, ¿no?, hay que buscar. Si hay cilindros, recuerda, si hay pigmentados, cilindros pigmentados, una necrosis tubular aguda. Si hay hemáticos, ¿no?, si hay cristales van a encontrar ácido úrico oxalato. Si hay pigmentos, si es mioglobina, una radiomiólisis. Y si hay hemoglobina, una hemólisis intravascular, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Hay que calcular los índices urinarios, principalmente ver qué es lo que está fallando, ¿no? Si está fallando específicamente la filtración o está fallando específicamente la parte tubular. Si tú quieres ver la parte de filtración, netamente calculas tu tasa de filtración glomerular con la creatinina, ¿no?, tu depuración de creatinina. Pero si tú quieres ver tubulares, uno de los que más usamos nosotros es el sodio, ¿ok? El sodio, como fracción de eyección del sodio, o sea, de excreción de sodio, perdón, cuánto de sodio está siendo excretado, y se supone que debe haber una relación entre el sodio urinario y el sodio plasmático juntamente con la creatinina, ¿no? Entonces, calculamos, y si está alterado, significa que o ya no está reabsorbiendo el sodio como debe ser, y por tanto está perdiendo más sodio. Entonces las concentraciones y la fracción de excreción de sodio va a ser más alto. Eso significa que los túbulos ya se han lesionado. Pero si el riñón está reabsorbiendo el sodio, significa que todavía hay funcionalidad tubular. Las ecografías, para definir el tamaño, nunca se olviden, chicos, para diferenciar una crónica aguda, tamaño de riñón. Si es pequeño los riñones, es crónico. Si el tamaño es normal, genera la duda, ¿no? Puede ser un crónico de estadios recientes. Pero si el tamaño es grande, lo más probable es que sea un paciente con diabetes o amiloidosis, ¿no?, que son las enfermedades que dan los famosos hiperriñones. ¿Ya? Listo, entonces la ecografía nos ayuda mucho, ¿no?, para poder definir ello. Acá pueden ver, ¿no?, un riñón, ¿no?, con su parénquima más hiperecogénico, ¿no? ¿Listo? Puede haber hidronefrosis, como pueden ver acá, ¿no? A nivel medio debería ser blanquito, pero ven como un éstasis renal líquido que se está quedando, ¿ya? También nos permite ver, por ejemplo, riñones poliquísticos, acá no se ve, ¿no? Y litiasis renales acá tampoco se ve, ¿no? Y eso nos permite muy rápido, en realidad, poder captar, ¿no? El ecodoppler, como les mencionaba, nos ayuda a ver flujos. Si en caso, de repente es una trombosis de las arterias renales, y eso podría originar un problema. Doc, ¿el tamaño de ¿Sí? ese riñón es igual? El tamaño de este riñón, a ver, sí, es normal porque mide 110.7 milímetros. ¿Ya? El tamaño es normal. Eso, por lo que quiero que entiendan es que los pacientes renales agudos, sus riñones son, como su nombre le dice, son de tamaño normal. ¿Ya? Entonces, es que a veces va a ser confusión. Tú no sabes si el paciente que llegó a emergencia o a tu consulta, esa creatinina que tiene es porque tiene una falla renal recién establecida o tiene una falla crónica y el paciente vive ahí, feliz. Un datito que les va a ayudar bastante es la relación, y creo que se los dije otra vez, la relación urea-creatinina. Cuando es crónico, van de la mano los dos juntos, ¿no? 1 a 20, 1 a 30, van 1 a 20, ¿no? Una creatinina de 4,80 de urea, ¿no?, hasta 100. Una creatinina de 5 hasta 120, ¿no?, 130, o sea, siempre hay una relación urea-creatinina que van y aumentan o disminuyen de forma casi proporcional. Pero en las insuficiencias renales agudas, no. Yo puedo tener una creatinina de 4
y puedo tener una urea de 300. Es por eso que en los pacientes, y ese dato se van a dar cuenta ustedes, que cuando hay un paciente con enfermedad renal aguda, con una urea de 300, el paciente ya está todo descompensado, ¿no? Con sus signos de síndrome urémico, ¿no? Con gastropatía, sangrados también, gingivorragias, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, o una pericarditis urémica, porque tiene una elevación muy rápida de la urea y el paciente no está acostumbrado y hacen encefalopatías urémicas muy rápidamente. Pero ¿qué pasa si le llega un paciente con una urea de 300 y conversa con ustedes normal? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, tu urea está en 300. Ah, sí, el mes pasado estaba en 450, doctor. Y tú dices, ¿qué hay un ratito? ¿Cómo que está en 450? Sí, doctor. Y ese paciente que tolera esas urias significa que ya es un paciente crónico. Ese es un dato que les va a ayudar bastante en la parte clínica, ¿no? Cuando ustedes quieren definir si este paciente es o no es, ¿no? Aparte de la relación urea-creatinina, vean la clínica. Los agudos no toleran las urias elevadas. Los crónicos sí lo toleran, ¿ok? Que quede ese datito para ustedes. Muy bien, hacen su ecodoppler porque recuerdan cuando hicimos la hipertensión renovascular, puede haber una trombosis a nivel de las arterias renales y eso puede taponar y causar una falla renal. ¿Listo? Bueno, hay otros biomarcadores, se acuerdan que es la cistatina C, ¿no? Que es proteasa que está en todas las células, ¿ya? Por tanto, cuando hay una lesión apenas muy imperceptible, sin destrucción celular, solamente lesión celular, esto se encuentra en los núcleos de las células y lo libera. Y es fácilmente, o sea, si tú detectas esta cistatina C, puede elevarse mucho más antes que la creatinina. Entonces, están optando usar la cistatina C como ese marcador. Igual con la interleuquina 18, como una citoquina proinflamatoria renal. ¿Ya? El KIM1 también, netamente viéndolo como expresión a nivel de lo que es las células tubulares y las necrosis y las isquemias, ¿no? Entonces, son los biomarcadores que actualmente se están usando, no estandarizados para todos los centros, pero ya están siendo utilizados. La cistatina C, por ejemplo, en Almenara lo están usando como anticipador. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, las células nucleadas, donde vamos a encontrarlas, pues, su bajo peso molecular y su carga positiva facilitan su filtración por el glomérulo y debido a su producción estable y su fácil filtración es un marcador fiable de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Mejor correlación con la tasa de filtración glomerular y detección sérica más temprana. No se olviden eso, ¿ya? En interleuquina 18, netamente una estrategia inflamatoria es la superfamilia de las interleuquinas 1, se encuentra en los monocitos fibroblastos y células tubulares renales proximales epiteliales, ¿ok? Pues como se encuentra a nivel de ello y hay una lesión a nivel tubular antes de que haya necrosis, entonces se liberan estas leuquinas y puede ser como un marcador interesante, ¿no? O sea, entonces se está buscando cómo anticiparnos, ¿no? Entonces yo pido mi interleuquina 18 al paciente que ingresa a UCI, está normal, y de a los 3 días lo pido y se está elevando, ya me está indicando que ya se está alterando mi riñón y eso significa que tengo que actuar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Ver cómo yo puedo anticiparme, ¿no? La lipocaínas neutrofílicas asociadas a gelatinasa, que también es otro marcador que se está viendo muy presente en las células renales cuando están en isquemia. El KIM1, ¿no? Una enfermedad transmembrana, atentamente túbulo proximal, ¿no? Que también se va a encontrar y se ve en la isquemia o daños nefrotóxicos. ¿Ya? Entonces, son marcadores. ¿Ya? Bueno, el KIM1 con el Nagal, de hecho que el KIM1 se demuestra que tiene mejor especificidad en captar a estos pacientes que tienen esta lesión. El otro es el NAG, que también es una enzima lisosomal, que es un nuevo biomarcador, ¿no? Muy bien, para finalizar, ¿qué van a hacer en emergencia, chicos? Si el paciente le viene con diarrea, deshidratado, un niño, lo primero es que tienen que hidratarlo, pues mejorar su perfusión, ¿ok? Nunca se olviden eso, su perfusión. Ahora, si les viene un paciente con insuficiencia cardíaca,
De hecho, que va a bajar su gasto cardíaco, va a bajar la perfusión, pero ahí no van a meterle volúmenes, ¿no? Les repito eso porque a pesar de, siempre se cometen a veces eso, ¿no? O sea, tratando de salvar la perfusión le meten volumen. En ese caso se mete volúmenes y se trata de mejorar la contractilidad cardíaca, ¿ok? Para no congestionar al paciente. Colocar catéteres urinarios, chicos, sonda. ¿Cómo van a cuantificar la orina oral? No le van a decir al paciente, ya pasó una hora, orine acá en el no, es incómodo. Y a veces el paciente ni se va a poder mover, ¿no? O el paciente está inconsciente. Entonces lo que tienen que colocar es una sonda Foley, ¿ya? Tomen gases arteriales para ver qué trastorno estamos y corregir su medio interno. Todos los laboratorios que hemos visto, una radiografía de tórax, porque muchas veces estas fallas renales están asociadas con problemas de congestión pulmonar. Y tomar un EKG para descartar que no haya un infarto o un problema cardíaco de fondo, ¿verdad? Entonces, si el paciente ya le dice, vengo porque mi hijito no está con diarreas y vómitos desde ayer, fluidos, ¿no? Ya les va dando el dato, ¿no? Doctor, estaba con diarreas 3 días, no, ya, fluidos, ¿no? Para cortar ese mecanismo de hipoperfusión, ¿ya? Entonces, cristaloides, ¿ya? Y la solución es más isotónicas a 0,9% o hipotónicas dependiendo de los electrolitos, ¿no? 1 litro en la primera hora y después a 30 cc por kilo. Y siempre, ¿se acuerdan que les mencionaba una presión arterial media superior a 65 metros de mercurio? Y una sistólica siempre mayor a 80. Ya, tenemos que lograr eso. Si en el transcurso de 1 hora le has metido volumen, 2 horas le has metido volumen, no mejora, significa que este paciente tiene una vasodilatación periférica sostenida. O sea, le hemos metido buen volumen, pero ¿qué pasa? La resistencia vascular periférica está mal. ¿Qué tenemos que darle? Noradrenalina, dopamina, inotrópicos, y eso hace que los vasos se contraigan y ese shock distributivo vamos a tratar de disminuir y que mejore la presión. ¿Ok? Colocar en estos casos, cuando ya tenemos pacientes que tienen presiones que no manejan bien, ahí manejamos lo que es el catéter venoso central para medir la presión venosa central, ¿no? Para ver qué valor tenemos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una buena presión, una presión venosa central adecuada, ¿ya? Y de repente le estamos sobrehidratando y lo que más necesita el paciente no es volumen, lo que más necesita el paciente es inotrópicos. Para eso nos sirve colocar un catéter. No se olviden de eso, ¿ya? Muy bien. Y coloides no se recomiendan, ¿no? Pero a veces lo usamos, ¿no? Como la poligelina que van a conocer. Colocación de catéter urinario, medir el flujo, ya netamente para eso, ¿no? Ya, ahora, si es una obstrucción renal, doctor, se ha obstruido, tiene un tumor abdominal que ha comprimido las uréteres, ¿qué hacen? El urólogo tendrá que ver la manera de colocar un catéter renal, tal vez percutáneo, que ingrese hasta los cálices, ¿no? Y hasta la pelvis renal. Y de esa manera descomprimir. Entonces hay que ver las maneras y eso en función a lo que se va encontrando de acuerdo a los estudios que han hecho, ¿no? Su gasometría, no se olviden, los pacientes renales hacen acidosis metabólicas. ¿Listo? Tú puedes estar haciendo todo, hidratando todo, pero tienes que corregir el medio interno. Por tanto, tienes que calcular tu déficit de bicarbonato y en función a ese déficit darle ese tratamiento, ¿no? Entonces, ustedes ya saben el cálculo más o menos de cuándo es una acidosis metabólica, si está compensada o no compensada, y el déficit de bicarbonato lo pueden calcular de 0,3 a 0,8, dependiendo de la complejidad del paciente, ¿ya? ¿Listo? Entonces, es importante tener ello presente. ¿Por qué acidosis, doctor? ¿Por qué acidosis? Porque justamente el riñón ya no elimina hidrogeniones, ¿no? Si tienes una necrosis tubular, ya han muerto los túbulos, ya no hay funcionabilidad. ¿Cómo eliminas los hidrogeniones? Y lo curioso es de que el riñón, al no eliminar hidrogeniones, porque los túbulos son los que se van a lesionar, ya no vas a reabsorber bicarbonato. Entonces, por ambos lados se te está complicando el paciente.
y lo primero que va a tener el paciente es acidosis. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Sí, doctor, me acordé. Entonces, como se han lesionado los túbulos, el paciente ya no va a secretar hidrogeniones. Y para mala suerte, tampoco, como se han lesionado también los túbulos proximal, que es el que reabsorbe la menor cantidad de bicarbonato, tampoco vas a meter bicarbonato. Entonces, por ambos lados, retienes hidrogeniones y pierdes bicarbonato. Por tanto, el paciente se hace bien acidótico. Y lo que los mata a veces es eso, ¿no? Y a veces ni siquiera te vas a dar cuenta de que el paciente solamente dice, me siento agitado, ya está bien con sus acidosis metabólicas, ¿no? Y hay que hacer la corrección. Entonces se puede hacer de 0.3 a 0.8 dependiendo de la complejidad. Si es una acidosis severa, a veces usamos hasta 0.8 para darle mayor volumen. Y si es una acidosis leve, hasta 0.3. Eso dependiendo de la clínica del paciente. Si tenemos una hipercalemia, chicos, esa es la otra complicación. Así como se retiene hidrogeniones, también se retiene potasio. Tienen que poner. Esta es una pregunta que siempre viene en los exámenes, no en mis exámenes, porque ya, como se los digo, ya no lo preguntan, pero viene bastante en las preguntas de ENAR y de residentado médico. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer con un paciente? Y no les dicen qué es lo que tiene, solo dicen que viene paciente de 70 años de edad que viene con la siguiente clínica, ¿no? Que mejor con el siguiente laboratorio. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer con este paciente? Pues tú, si ves que el potasio está elevado, y si el potasio está más de 7.5 o 8, lo primero que tienen que hacer, chicos, es poner un gluconato de calcio, porque ese paciente puede ser paro cardíaco. ¿Ya? Nunca se olviden eso. Primer tratamiento para la hipercalemia, gluconato de calcio. ¿Listo? Le colocan un bolo que viene de 10 mililitros, se le coloca en 5 minutos, y este paciente debería darles un tiempo, más o menos de 1 hora, para poder trabajar con él. ¿Ya? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer como interno es colocar el gluconato, ¿no? Te llega un paciente, no, la creatinina ha salido en 0 puntos, o haces tu haga y el potasio está en 8. Entonces, tú rápidamente indicas en la sala, pon un gluconato, que voy a llamar al médico. ¿Ok? Es lo primero que tienen que hacer como interno. Colocan el gluconato y llaman al médico especialista para que hagan el manejo conjunto de esta hipercalemia. Después con calma ya le metes sus beta-agonistas, beta-2 agonistas, su insulina con glucosa, que es la famosa solución polarizante, le ponen su bicarbonato, ¿no? Que bueno, ya lo están manejando con la acidosis metabólica también, quelantes si quieren, o diuréticos para ir eliminando el potasio y forzar diuresis, ya que el riñón, no, con la poca función que tiene, no orina, hay que forzar diuresis con diurético, ¿no? Y si no funciona nada de esto, y ves que no orina el paciente, diálisis. De algún modo tienes que sacarle ese potasio. Todo esto te va a dar un tiempo necesario como para bajar el potasio, pero probablemente con las horas va a volverse a subir, si es que el paciente no orina. Entonces tiene que entrar a diálisis o diálisis peritoneal, ¿no? Ya vamos a hacer el manejo de hipercalemia más adelante. La hipernatremia o la hiponatremia también se va a presentar, pero no son signos de gravedad. Netamente ahí tiene que ver, si tiene una hipernatremia, van a manejar soluciones para hidratarlo, hipotónicas. Si tiene una hiponatremia, van a tener que manejar soluciones hipertónicas. Eso van a tener que jugar en función a la clínica. Si la radiografía de tórax les muestra de que hay congestión pulmonar, este paciente tiene un edema agudo pulmonar, está reteniendo líquido. Entonces, si tú das diuréticos y el paciente comienza a orinar, bien, ¿no? Pero si no orina, tienes que entrar a diálisis. ¿Por qué? Porque puede complicarse con una dificultad respiratoria y va a tener que entrar a ventilación mecánica, y eso no nos conviene. El electrocardiograma es importante que lo hagan netamente para ver los cambios electrocardiográficos. Si es un paciente con antecedentes coronarios, de hecho, que nos ayuda bastante, ¿no? Para identificar, pero si es un paciente netamente con signos de hiperpotasemia, no se olviden. Epicura, prolongación PR, pérdida de la onda P, ensanchamiento de QRS y puede haber bradicardia. ¿Ya? Después, para que se quede grabado, en una emergencia me llegó un paciente que lo trajo su hija. El paciente tenía 58 años. Y su hija me dice, doctor, estábamos almorzando y de pronto se desvaneció.
Y al rato lo tuve que despertar, despertó, pero lo noto extraño, lo noto medio débil, no me responde bien, medio desorientado por momentos. Se ha recuperado, pero está... Entonces yo digo, a ver, colócalo en la camilla, vamos a examinarlo. Tomó la presión, estaba bien, tenía una frecuencia cardíaca de 55, ¿ya? Tiene una frecuencia más o menos aceptable. El paciente me dice, sí, doctor, ya se me ha pasado. A ver, tómale un electrocardiograma, le tomamos un electrocardiograma, y llamaba la atención que tenía una T levemente picuda, no era muy marcado, una PR también estaba un poquito prolongada, pero sí se había ensanchado un poquito el QRS, y lo que sí me llamó la atención es que las ondas P se habían aplanado, no había muchas ondas P, qué extraño, digo. Un AGA, ¿no? El interno le llaman, por favor, tú mismo eres, tómale el AGA y llévalo y tráeme resultados. Y para esto, el interno se va y cuando el interno está, antes que llegue, yo veo que el electrocardiograma, le había dejado un monitor cardíaco. Y esa frecuencia que estaba en 55 bajó a 22. ¿Ya? Se bajó a 22 de frecuencia cardíaca. Y el paciente en mi delante colapsa y pierde el conocimiento y vomita. O sea, vomita, dice, me falta el aire, me estoy desvaneciendo y pierde el conocimiento y su frecuencia bajó a 22. Cuando llega el interno corriendo así como asustado, su potasio está en 8.5. En teoría no es compatible, ¿no? Con la vida. Entonces, recuerdan muy bien, potasios elevados se pueden producir bradicardia por trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que se tuvo que haber hecho en ese momento? Para que no se olviden, gluconato de calcio. ¿Sí? ¿Alguien quería opinar algo? Comenten, chicos, comenten, para que se quede grabado. ¿Algo? Lo que se hizo ahí, chicos, para que quede grabado, se le colocó gluconato de calcio una vez, y en la segunda que le colocamos después de 5 minutos, así mágicamente esa frecuencia comenzó a subir y llegó otra vez a 55. ¿Listo? ¿Qué había pasado? Justo ese momento habíamos captado el EKG, había hecho un bloqueo AB de tercer grado a consecuencia de hiperpotasemia. Es muy común que se presente. Se ha bloqueado nuestro paciente, un bloqueo de AB de tercer grado. ¿Qué revertió? ¿Sí? Hay una pregunta de un compañero, dice, ¿cómo se aplica el gluconato de calcio? Allá, tienen que explicar al paciente que van a sentir como que su cuerpo se calienta, ¿ya? Tienen que decirle, van a sentir que el cuerpo se calienta, se siente un calor. Por tal motivo, para evitar esa sensación, ¿ya? Para evitar esa sensación de que si siente ese calor, lo aplicamos más o menos en solución de Volutrol y lo pasamos rápidamente, en 10 minutos, hasta en 15 o 20 minutos, dependiendo. Pero en estos casos de emergencia, yo personalmente le digo a la licenciada, prepara una jeringa de 20, colócale y pásale lento, 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 en 1 minuto, 2 minutos, pero pásale. Así el paciente sienta calor, ya no me interesa la comodidad del paciente porque me interesa de que el paciente no entre en paro. ¿Se imaginan estar en bloqueo AB de tercer grado? Lo que seguía eso era que el paciente haga paro cardíaco. Y ahí ya no lo sacaba el paciente. ¿Por qué? Porque el paro que hace el corazón en estas características es el diástole. Es un corazón relajado, como mazamorra. Y masajearlo es bien difícil. Entonces, el detalle está de que se le colocó y mágicamente a la media hora regresó otra vez al ritmo sinusal. ¿Ya? Y el paciente despertó, ¿ya? Y mejoró, ¿no? Entonces, es interesante, por eso, si tiene un bloqueo AB, piensen en trastornos hidroelectrolíticos también, ¿ya? No se queden solamente y decir otros detalles, nada, ¿no? Tienen que estar pensando en varias cosas. Entonces, por eso es importante definir, ¿no? Si hay alteraciones, tratamiento urgente, ¿no? Tienen que dar
su calcio, no se olviden. Beta-agonistas, al toque su insulina con gluconato, eso ya sea, pero lo principal es gluconato de calcio, ¿no? Si hay mejoría, ya con calma vas buscando la etiología de hiperpotasemia, haces todo tu estudio que ya vamos a ver más adelante. Si no mejora, tienes que hacer a diálisis, porque este paciente se va a morir. Así de simple. No tienes otra opción. Se te muere en tu cara. Entonces, mejor es referirlo inmediatamente y que le hagan su diálisis. Si hay ausencia, confirmar la detección, puede ser una hiperpotasemia verdadera, entonces puede ser grave y moderada. A veces no tienen síntomas, están con potencias cuando son crónicos, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Diuréticos, de hecho que hay que darle diuréticos, siempre y cuando tenga una buena hemodinámica, ¿ya? Si el paciente no tiene buena hemodinámica, hay que poner inotrópicos para mejorar la perfusión y así poder usar los diuréticos, ¿ok? Si no, le vamos a causar hipotensión. Corticoides, si hablamos de una respuesta inmunológica muy agresiva, ¿no? Una glomerulitis rápidamente progresiva, semilunas, no se olviden. Nefritis intersticial, todo lo que sea enfermedades autoinmunes, y la dosis que damos es prednisona 1 miligramo kilo día, ¿ok? Y si no, si está hospitalizado, le damos en base a hidrocortisona o metilprednisolona según equivalencias. Y la hemodiálisis, netamente, ¿no? Por eso dice, hemodiálisis, potasio más de 7.5 es sí o sí hemodiálisis de emergencia. ¿Listo? O sea, un paciente con potasio 7.5, sí o sí tienes que entrar a la diálisis. ¿Ok? Un síndrome urémico con problemas cardíacos o sangrados de éxtasis, de coagulación, entran. Acidosis metabólicas severas que no revierten con tratamiento entran a diálisis. Edema agudo de pulmón que no revierte con diuréticos, diálisis. Y el paciente no mejora, diálisis. Con el tratamiento médico, diálisis. Biopsia, principalmente cuando tienes hematurias, cilindurias, proteinurias, porque el problema es glomerular. Cuando tenemos una lesión glomerular, estamos obligados a solicitar biopsia, ¿ok? No se olviden, biopsia. En conclusión, si tenemos una prerrenal, corregir el trastorno ácido-base electrolítico en todos, pero si es prerrenal, volumen, hidratación, ¿listo? Si es una prerrenal por problema cardíaco, ya sabes, ¿qué tienes que hacer? Mejorar la contractilidad cardíaca, ¿ya? Sopesar inotrópicos, ¿no? ¿Listo? O sea, es importante. Voy a manejar el volumen, pero hay que dar inotrópicos para mejorar la funcionalidad cardíaca. No se olviden esto, ¿listo? Y descartar taponamiento, que también puede haber causas de taponamiento cardíaco que pueden condicionar un síndrome hepatorrenal. Hay que darle albúmina, terlipresina, pero pronóstico es malo, mortalidad 90% si es esta causa. Si es un parenquimatoso, medidas de soporte hay que dar, probablemente si es una necrosis tubular aguda, hay que esperar, porque sabemos que tiene su ciclo de 15 días, van a mejorar. Pero si es por autoinmunidad, corticoides, ¿listo? O inmunosupresores o plasmaféresis. ¿Ya? Si es microangiopatías, control de la presión arterial, ¿no? Plasmas intravenosos, hay que tener cuidado. Si es vasos grandes, ¿listo? Hay que manejar los tromos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, medida de soporte, diálisis. Normalmente hay que darle diálisis a estos pacientes, más que volumen, corregir el problema que llevó al paciente, ¿no? La diálisis te da chance para que vayas corrigiendo la enfermedad de fondo, ¿no? Y si es una postrenal, bueno, colocas la sonda, si es que hay un problema prostático. Y si es litiasis, destruir el cálculo o eliminarlo, ¿no? O hacer una nefrostomía percutánea para evacuar la orina, ¿no? Entonces, ya dependiendo de lo que ustedes tengan, ¿no? Pronóstico, se recuperan totalmente, 57% como que no pasó nada, 43% parcialmente, o sea, pero igual su función renal casi se establece. Después de un año de egreso hospitalario, el 18% de los que han tenido fallecen, ¿no? A evolución de un año. En Pensilvania se hizo un estudio determinando que el 50% de los pacientes con falla renal aguda mueren posteriormente al episodio, ¿no? O sea,
como que queda algún rezago, ¿no? Una lesión. Factor determinante para la presencia de proteinuria a largo plazo. Eso sí se ha visto, que los que han tenido falla renal, aparentemente sus túbulos proximales no tienen esa funcionalidad y ya no reabsorben adecuadamente las proteínas que son filtradas y algunos ya pueden generar lesiones ya glomerulares. Entonces, no se olviden, y todos los que han tenido falla renal aguda incrementan su riesgo de tener DCBs, problemas coronarios cardíacos y problemas del calcio. Por eso que pueden tener fracturas y disminución de la calidad de vida. Bien, chicos, preguntas hasta ahí en un receso, porque lo que sigue después es crónico. Eso va a ser más rápido, pero preguntas, por favor, para... Doc, sobre el marcador que había hablado, sobre el biomarcador cistatina C. Ya. Usted nos enseñó que por ejemplo, había una sustancia, había una clasificación de sustancias que se utilizan, ¿no? Para medir la filtración celular. Ajá. No me equivoco, ¿no? La cistatina es un biomarcador, ¿cómo se comporta eso? Para medir la a ver, ni la creatinina ni la cistatina C en realidad son los ideales, ¿no? Porque la creatina se filtra, no se reabsorbe, pero se secreta un 10% de la excreción, es por secreción. Pero la cistatina C es al revés, es una sustancia que se filtra muy bien, ¿ya? Que no se secreta, pero que sí se reabsorbe. Entonces, pero se reabsorbe también en una dosis muy baja. Entonces, en realidad, ni la creatina ni la cistatina son. ¿Cuál es la diferencia? Que la creatinina, a mayor producción de creatinina tengas, mayor es la secreción de creatinina. No sé si me dejo entender. Para que me puedas comprender. Si yo tengo mayor producción o no estoy filtrando creatinina, ¿no? Eso significa que voy a tener mayor creatinina en mi sangre, porque no estoy filtrando. ¿Ya? Entonces se supone que ahí mi concentración de creatina en sangre debería ser alto como para calcular la tasa de filtración glomerular. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hace el riñón? Ante esa falta de filtración, el riñón dice, muy bien, no filtro, pero como tengo el mecanismo de secreción, que inicialmente corresponde al 10% de la excreción total, lo que hace el riñón dice, voy a incrementar mi secreción. Ya que en mi sangre se ha aumentado la creatinina, lo que voy a hacer es incrementar mi secreción. ¿Y aumenta la secreción? Sí. Tanto así que puede ser hasta 4 o 5 veces más. Entonces, igual va a bajar la creatinina en sangre. Me dejo entender. Pero no porque se esté filtrando, sino porque ha incrementado la secreción. Es por eso que cuando tú calculas la creatinina como tasa de filtración glomerular, no te da un dato real. ¿Por qué? Porque lo que te está dando es un dato de excreción. No sé si me dejo entender. Porque ha bajado la creatinina en sangre, pero no porque esté filtrando, sino porque la secreción ha aumentado. Entonces, eso nos daba un falso valor de tasa de filtración y eso te podía engañar. La cistatina C, si bien es cierto, también tiene sus deficiencias, filtra, no se secreta, pero sí se reabsorbe. Pues lo que se ha visto es de que al incrementar las concentraciones de cistatina C en sangre, me dejo entender, no va a filtrar, por tanto tampoco se va a reabsorber y ni se va a secretar. Entonces es más real la concentración de cistatina C en sangre y sería más real la tasa de filtración glomerular cuando tú pidas tu cistatina en sangre. Por eso es que la cistatina te dice que tiene mejor relación con la tasa de filtración glomerular que la creatinina. Porque no se filtra y tampoco se reabsorbe, ¿no? No, o sea, ambos se filtran, pero en una falla renal ya no se filtran muy bien ambos. Claro. Pero en este caso, como no se secreta la cistatina, tú vas a tener un valor real de cistatina C en sangre. A diferencia de la creatinina, que el valor real en sangre no va a ser ese. ¿Por qué? Porque el mecanismo tubular de secreción a veces
aún funciona y lo está eliminando. Por tanto, tú crees que está filtrando, mas no está filtrando, sino está secretando. Y eso engaña, realmente engaña en función de la tasa de filtración. Por eso la creatinina ya está siendo un poco cuestionada. Listo, gracias. Listo, chicos, les doy 15 minutos para... Doc, hay una pregunta más. A ver, doctor, disculpe, a la evaluación clínica de una falla renal, ¿se podría pedir algún examen patológico como una biopsia o no sería necesario? A ver, Anthony, si tú tienes un paciente que viene por una falla renal, prerrenal, o sabes que esa prerrenal se ha convertido en necrosis tubular aguda, tú sabes la fisiopatología y por tanto tú sabes que en 15 días se va a recuperar, va a mejorar su funcionalidad. ¿Ok? Entonces, no tendría sentido que lo traumatice al paciente y le tomes biopsia, ¿no? Porque ya conoces. Pero si tienes un paciente que no viene por antecedente de hipoperfusión y viene un paciente que no te viene por ninguna, sino te viene por alteraciones sistémicas inmunológicas, probablemente, y tú pides tu examen de orina y tienes, tiene hematíes dismórficos, tiene proteinuria, tiene un síndrome nefrítico. Entonces ya te está orientando de que hay una glomerulopatía o hay una respuesta autoinmunitaria o ves que tiene clínica de una vasculitis, ahí sí estás obligado a solicitar biopsia. O sea, ¿por qué? Porque quieres definir qué tanto es la agresión de esta respuesta inmunológica en el riñón y qué tipo de variedad de glomerulopatía se está produciendo. ¿Listo? Entonces ahí sí tomamos biopsia. ¿Ya? Ahí sí estamos obligados a tomar biopsia. Antes de eso, les aconsejaría que no. ¿Ya? Por favor, no. ¿Por qué? Porque si es prerrenal, ahí sí, ¿no? Ahí sí, si es prerrenal, no lo traumaticen a todo el paciente. ¿No? Para la parte académica, de hecho, ¿no? Todos vamos a querer saber qué está pasando, ¿no? Para aprender, pero como que no tiene mucho sentido. Entonces, más o menos para que quede claro. Bien, chicos, 15 minutos, ¿ya? Para tocar la parte crónica y ahí ya empezamos, ¿ya?